Europa se encuentra nuevamente en una encrucijada económica y política que refleja tanto su fragilidad como su capacidad de maniobra diplomática. La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una propuesta que busca, en apariencia, aliviar tensiones comerciales con Estados Unidos, eliminar los aranceles sobre productos industriales norteamericanos a cambio de que Washington reduzca las tarifas impuestas a los automóviles europeos. Lo que a simple vista podría sonar como un acuerdo equilibrado, es en realidad un síntoma de la desesperación de la Unión Europea por sostener sectores clave de su economía en medio de una tormenta global de crisis laborales, inflación persistente y una política industrial cada vez más cuestionada. Antes de que Europa intente otra jugada desesperada para salvar su economía, salva tú tu feed de YouTube. Suscríbete ya, que aquí te explicamos el desastre con humor incluido. El trasfondo es claro. Europa ya no tiene el mismo poder de negociación que hace 2 décadas. Hoy su mercado laboral está golpeado por un desempleo juvenil que en países como España o Italia supera el 25%, una industria que depende de insumos externos cada vez más caros y una población que siente cómo el costo de vida se dispara mientras los salarios permanecen estancados. En ese escenario, la automoción aparece como el último bastión de competitividad continental. Alemania, Francia e Italia saben que si caen sus fabricantes insignia, BMW, Volkswagen, Mercedes, Ferrari, Renault o Peugeot, no solo se derrumba un sector económico, sino un pedazo fundamental de la identidad industrial europea. Por eso la propuesta de Bruselas de sacrificar parte de su política arancelaria con tal de proteger al automóvil no sorprende, aunque sí revela la fragilidad de su estrategia. Para Estados Unidos, el mensaje es claro. Europa está dispuesta a ceder. Washington, con su industria protegida y con planes ambiciosos de relocalización productiva, tiene la ventaja. Europa, en cambio, se muestra como un continente que, para evitar su colapso, prefiere entregar concesiones que hace unos años hubieran parecido impensables. Pero este movimiento no se entiende sin mirar la situación alemana. Berlín, que durante décadas fue el motor económico de Europa, atraviesa una crisis de confianza en sus políticas industriales y energéticas. La pérdida del gas barato ruso, los costos crecientes de la transición verde y la presión fiscal sobre empresas medianas y grandes han erosionado la competitividad. A esto se suma una política laboral rígida que encarece la contratación y hace que el desempleo estructural siga siendo un problema. Alemania intenta resurgir con medidas que rozan la desesperación. Subsidios multimillonarios a su industria energética, alivios fiscales que terminan endeudando más al Estado e incluso presión diplomática para lograr acuerdos internacionales que beneficien a sus gigantes industriales. El ejemplo más claro está en este intento de convencer a Estados Unidos de reducir los aranceles a los automóviles europeos. En el fondo, no se trata solo de proteger coches, se trata de comprar tiempo para que el modelo industrial alemán y, por extensión, europeo, no se desplome por completo. Es una carrera contra el reloj en la que Bruselas ofrece concesiones a cambio de oxígeno económico. Sin embargo, esta estrategia también tiene críticos dentro de la propia Unión Europea. Algunos economistas advierten que al eliminar los aranceles sobre productos industriales de Estados Unidos, Europa abriría un agujero en su propio mercado, beneficiando a empresas extranjeras mientras los productores locales continúan sufriendo altos costos y regulaciones estrictas. Es decir, una medida que podría salvar temporalmente a BMW o a Volkswagen podría terminar debilitando a miles de pequeñas y medianas empresas que no tienen la misma capacidad de competir en un mercado abierto y desigual. La paradoja es evidente. Mientras Europa busca salvar a sus grandes campeones industriales, sacrifica el tejido económico que sostiene al resto de su población. El trabajador promedio europeo sigue viendo cómo las oportunidades se reducen, cómo los salarios pierden poder adquisitivo frente a la inflación y cómo la promesa de una vida próspera bajo el paraguas de la Unión Europea se convierte cada vez más en un recuerdo del pasado. Y mientras esto ocurre, el resto del mundo tampoco ofrece un panorama alentador. América Latina lidia con devaluaciones constantes y deudas externas crecientes. Asia enfrenta una ralentización en China que afecta a toda la cadena global de suministro, y Estados Unidos aprovecha su posición privilegiada como emisor del dólar para imponer sus reglas sin mayores consecuencias internas. En ese contexto, Europa parece atrapada,
demasiado dependiente de los demás para competir sola y demasiado débil para imponer condiciones. Lo más preocupante es que este no es un episodio aislado, sino parte de una tendencia más amplia en la que la Unión Europea parece renunciar poco a poco a su autonomía estratégica. Primero fueron las concesiones energéticas tras la guerra en Ucrania, luego los pactos tecnológicos en los que Europa aceptó quedar a la saga de gigantes como Estados Unidos y China, y ahora el turno le toca al sector automotriz. El patrón se repite. Bruselas cede, esperando que a cambio sus economías nacionales no colapsen. El ciudadano común lo percibe. Los votantes europeos ya no confían tanto en la promesa de más Europa como solución a todos los males. Crece el descontento con las élites políticas, aumentan los partidos populistas y nacionalistas que culpan a Bruselas de todos los problemas y, mientras tanto, la clase trabajadora sigue pagando el precio de decisiones que rara vez la benefician directamente. En conclusión, la propuesta de eliminar aranceles para productos industriales estadounidenses a cambio de salvar al automóvil europeo es una maniobra táctica que busca ganar tiempo pero que revela la debilidad estratégica de la Unión Europea en un mundo cada vez más hostil. Germania empuja desesperadamente porque sabe que sin su industria automotriz, su modelo económico se derrumba. Francia, Italia y el resto de socios miran con resignación, conscientes de que ceder en el terreno económico puede ser la única forma de evitar un colapso mayor. Lo que está en juego es mucho más que un simple acuerdo comercial. Es la capacidad de Europa de seguir siendo un actor relevante en la economía global. Y por ahora, todo indica que ese protagonismo se desvanece poco a poco entre concesiones, crisis internas y la incapacidad de reinventarse. Bueno, si llegaste hasta el final, oficialmente sabes más de economía que varios ministros. Así que suscríbete porque este canal es como la Unión Europea, siempre en crisis pero imposible de ignorar.